Hola a todos, una bienvenida una vez más a este su canal Recetas Familiares. Hoy vamos a preparar un delicioso cheesecake o tarta de queso sin horno. Es esponjosito, es muy rendidor y especial para negocio. Vamos a empezar con la base. Vamos a usar galleta, puede ser Macarena o galleta María, azúcar pulverizada y mantequilla. También un molde de 20 centímetros de diámetro y cinta de acetato. Colocamos la cinta de acetato forrando el interior del molde. Esto evita que se nos pegue el postre al molde. El molde que estamos usando es un molde desmontable. Si ustedes no tienen molde desmontable, pueden usar un aro con una base plana y también esto les funciona perfectamente. La galleta la vamos a triturar muy bien, que nos quede bien finita. Agregamos azúcar pulverizada, revolvemos un poco hasta que se integre. La mantequilla la vamos a derretir en el microondas, se puede demorar entre 30 segundos a un minuto y le agregamos las 7 cucharadas de mantequilla derretida. Revolvemos hasta que se integre todo muy bien. La vertimos sobre el molde y con la ayuda de nuestras manos esparcimos por todo el fondo del molde y con la ayuda de un recipiente de base plana hacemos un poco de presión para que la galleta quede bien compacta. Esto nos va a evitar que la galleta se desmorone cuando llegue el momento de porcionar el postre. Reservamos y vamos a la preparación del relleno. Los ingredientes son una cucharada de gelatina sin sabor, un cuarto de taza de agua fría, 4 huevos, media taza de azúcar dividida en dos partes iguales. Un cuarto lo vamos a usar en el batido con las claras y el otro cuarto de taza lo vamos a usar en el batido con las yemas. Una cucharadita de esencia de vainilla, 2 cucharadas y media de leche líquida y 2 cucharadas y media de jugo de limón fresco recién exprimido. 400 gramos de queso crema sin sal y de sabor neutro y media taza de crema de leche. La gelatina sin sabor la hidratamos en el cuarto de taza de agua fría, revolvemos y dejamos hidratando. Mientras tanto, separamos las claras de las yemas. Llevamos las yemas a la batidora y agregamos un cuarto de taza de azúcar y una cucharadita de esencia de vainilla. Batimos por aproximadamente 10 minutos a velocidad media o hasta que las yemas cambien de color y aumenten un poco su volumen. Pasado este tiempo, bajamos la velocidad a la batidora, agregamos 2 y media cucharadas de leche líquida y las 2 y media cucharadas de jugo de limón fresco. La mezcla se va a poner un poco aguada, es así, no se preocupen. Tampoco se va a cortar por el hecho de que lleve limón. Agregamos los 400 gramos de queso crema, la media taza de crema de leche y dejamos batir por 1 o 2 minutos máximo. No mezclen mucho porque se puede cortar. Limpiemos el fondo y costado de la olla de la batidora para que nos quede una masa o una mezcla bien homogénea. La gelatina la vamos a calentar en el microondas por un minuto aproximadamente. También la pueden calentar al baño María. Con la batidora encendida a velocidad media-baja, vamos a ir incorporando la gelatina. No la agregamos toda de una porque como está caliente, nos puede aguar demasiado el postre. Apenas la gelatina se incorpore bien, apagamos. Aparte batimos las 4 claras con el otro cuarto de taza de azúcar hasta que las claras estén bien firmes. Como pueden ver, en este punto el postre está clarito.
esta es la consistencia. Agregamos las claras y de forma envolvente mezclamos bien. Este paso es importante porque las claras nos aportan esponjosidad y volumen, por lo tanto el postre nos va a rendir más y si es para la venta, esto es beneficioso. Vertimos el postre en el molde con la galleta y llevamos a la refrigeradora como mínimo por 2 horas. Mientras tanto, podemos preparar la cubierta o dulce de moras. Vamos a necesitar media libra de moras o el fruto de su preferencia, un cuarto de taza de azúcar granulada y una taza de agua. Llevamos al fuego todos los ingredientes y dejamos cocinar por 30 minutos. Yo le voy a agregar solo la mitad de azúcar porque me gusta bajito de dulce, pero la receta como tal lleva un cuarto de taza de azúcar. Si se le seca demasiado el agua a la mermelada, solo agréguele un poquito más de agua y listo. Cuando se enfríe, licuamos y reservamos. Con la mermelada bien fría, cubrimos el cheesecake y llevamos un rato más a la refrigeradora. Después de unas horas de refrigeración o de un día para el otro, desmoldamos y a disfrutar esta delicia de postre. Si te ha gustado la receta, regálame un me gusta y suscríbete, dale clic en la campanita para que recibas las notificaciones de las recetas que estaré subiendo. Dios me los bendiga y nos vemos pronto.